Terribles noches tengan todos ustedes. Yo soy el señor Vudú. Y la historia de esta noche es sobre esos muchachitos que piensan que todo es diversión y todo lo que hacen, lo hacen sin medir consecuencias. Ya veremos cómo le va a este par. Sin salida. Los dos muchachos se encontraban a orillas de la presa. Era hora de cumplir la apuesta. Bajo el agua, a 1,5 metros de profundidad, empezaba una red de tuberías de aproximadamente 2 metros de diámetro. La apuesta consistía en entrar nadando por la tubería y cruzar 20 metros hasta el otro lado. Así que estrecharon las manos, dando inicio a la prueba. Los dos chicos se zambulleron al agua, tomaron una gran bocanada de aire y se sumergieron hacia la tubería, únicamente con una linterna de mano cada uno. Conforme avanzaban, la luz se iba desvaneciendo. Nadaron con rapidez, ya que ambos se caracterizaban por ser excelentes nadadores. Siguiéndose el uno al otro, el oxígeno se iba consumiendo poco a poco. Al llegar al extremo donde supuestamente estaría la salida, con terror se dieron cuenta de que antes de llegar al orificio que los sacaría de ahí, había una reja que impedía el paso. Con desesperación, se hicieron una seña para regresar. A mitad del camino, vieron que había una Y que no habían notado en la primera pasada. Sin pensarlo, tomaron la tubería de la izquierda. Uno de los muchachos escuchó cómo su compañero le decía: "Creo que nos equivocamos. Regresemos y tomemos el otro ducto". El otro muchacho le respondió afirmativamente. Uno de ellos tomó al otro del brazo para detenerlo y le preguntó: "¿Cómo es posible que podamos comunicarnos sin hablar?". Parecía que lo hacían telepáticamente. El otro se mostró consternado también. "No lo sé, y creo que ya tenemos mucho tiempo bajo el agua, ¿no crees?". Su compañero le respondió: "Sí, ¿no es simpático?". Y ambos empezaron a reír a carcajadas. "Pues no sé qué sucede, pero vámonos de aquí". Llegaron nuevamente a la Y y uno de ellos señaló a lo lejos una luz que confirmaba que era el camino correcto, y esa era la salida. Mientras nadaban rumbo a la luz, seguían comunicándose de lo extraño de la situación. Después de la risa, empezó el pánico, ya que llevaban bajo el agua mucho más tiempo del que cualquier persona normal pudiera soportar. A unos escasos metros de la salida, un muchacho detuvo al otro, haciéndolo mirar hacia atrás, y vieron como algo se les aproximaba. Extrañados, decidieron regresar para ver qué era. Al alumbrar los objetos, entendieron el porqué de tan extraña experiencia. Ambos se miraron y con una mueca regresaron a la salida, dejando atrás sus cuerpos flotando boca abajo en medio de las tuberías. Terrible final para estos muchachitos. Y todo por no medir las consecuencias. Yo los veo pronto. Se despide de ustedes el señor Vudú.